algunos videos. No es cierto, para esta unidad voy a empezar a agregar unos videos donde se ve el funcionamiento básico, por ejemplo, de un osciloscopio, de un generador de funciones, para que más o menos lo puedan empezar a visualizar. Entonces, en cuanto yo les empiece a subir esos videos, van a poderlos visualizar directamente en Drive. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento? Con respecto a las tareas. No, tienen pendiente una tarea, creo que para mañana, ¿no? Todavía. Para esta semana. Sí, para mañana el glosario. Nada más, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, esta presentación que tengo ahorita mostrando es lo que habíamos estado viendo en una presentación de PowerPoint. Ya la pasé para formato digital. Bueno, no digital, en plataforma, para ponerles al rato actualizar la página, o si no, creo que ya la actualicé la página, para que puedan visualizar la presentación. El mismo contenido que vimos en la presentación anterior es lo que tenemos aquí, pero ya está en una plataforma. Entonces, nada más la paso así rápido para que la vayan visualizando, donde teníamos el objetivo, teníamos el contenido de la unidad que habíamos estado manejando, el sistema internacional. En esta lo que van a poder hacer es que si ponen el cursor o le dan clic ahí donde está la unidad de medición, pues les va a aparecer una pequeña ventana donde venga la definición. Esta es una de las, pues digamos un poquito de ventajas, que es interactiva la presentación, y se van a ir abriendo conforme a cada una de las unidades que tengamos ahí. ¿Sale? Tenemos uno de los videos que ya les había mencionado. Acuérdense que en la presentación hablaba de un audio. En lugar del audio, pues ya les puse el video para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan visualizar. Lo que habíamos visto del Tratado del Metro, las características de México dentro de este Tratado del Metro, y lo de las normas que se establecieron, cuándo se publicaron. Entonces, esa parte ya la habíamos visto. Normas oficiales mexicanas contra normas mexicanas. Y con respecto a esto, yo les dejé que investigaran, hicieran una pequeña tarea en su casa, que de hecho era parte de lo que ustedes iban a complementar en la otra tarea. Y no sé si alguien me quiera compartir lo que encontraron en su casa con respecto a normas mexicanas y normas oficiales. ¿O no lo hicieron? Yo nada más vi que el cargador de la lap dice NOM, pero nada más. Nada más. Y es todo lo que trae. El flexómetro Ajá. también aparece como NOM. A ver, dice Pérez, el flexómetro y ¿cuál? El flexómetro y el refrigerador también aparece. El refrigerador. Ajá. También la televisión. El modem. Internet. Mi celular tiene nombre escrito atrás. La calculadora. El celular. La La licuadora. calculadora. Puros aparatos electrodomésticos y electrónicos. La licuadora. ¿Alguno que hayan encontrado que no esté en los electrodomésticos o los electrónicos? No. Yo prefiero que los fines de semana que trabajo en una tienda, ahora que estaba abriendo una caja de tostadas, vi que en la caja venía el símbolo de la NOM. En la caja de tostadas. Ajá, de tostadas charras. Y fue también de saladitas, de comida, y de NOM. De comida, exactamente, ¿no? Una de quesos. ¿Una de quesos? Igual, ¿de los quesos? No, no es bueno, es mozzarella se llama. Ah, de acuerdo. Sí, de hecho, y retomando, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de los quesos. ¿Por qué les cancelaron o por qué les habían suspendido la distribución a las empresas de quesos? Porque no es queso. Bueno, en Filadelfia pusieron que porque no era queso. Porque no cumplían.
con lo indicado en la etiqueta. Entonces, eso es parte de las normas que se establecen para poder hacer o permitir que los productos salgan al mercado. Entonces, dentro de ciertos lineamientos de las NOM, indica que lo que dice la etiqueta debe contener el producto. Y como no cumplía el 100%, por eso es que se suspendieron pedían retirar los productos del mercado. ¿Sale? Entonces sí hay que verificar esa parte. Aquí en la parte que dice NOM vienen algunos enlaces para que ustedes puedan visualizar algunas normas. Y no recuerdo si llegamos hasta aquí, pero se los hablé más tan a profundidad. Pero aquí vienen diferentes organismos donde vienen para certificaciones. De hecho, aquí puedo tocar esta parte donde dice COFOCALEC, que es el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus derivados. Precisamente no todo como habíamos visto, como realmente ahorita lo encontraron en la pequeña investigación que hicieron en su casa. No todos como tal se dedican nada más a la parte de electrodomésticos, a la parte electrónica, pues también tenemos otros rubros, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Normalización y Certificación de Productos, no se alcanza a ver, pero es productos lácteos. Entonces, va a haber certificaciones o normas oficiales en cualquier otro tipo de rubros. Lo que van a hacer con esta, y por eso es que me interesa que puedan visualizar esta diapositiva, cada uno de estos tiene sus vínculos a los diferentes organismos, Normex, IMNC, ANSEM. ¿Cuáles de estos, así como están, creen que se involucran o están relacionados directamente con el área en el que nosotros estamos trabajando? ¿Cuál de todos estos que están aquí tienen que ver con las normas que regulan a los equipos de medición o a los equipos electrodomésticos? ¿Cuáles creen que sean? Pues el NICE, ¿no? El de certificación electrónica. ¿Cuál? ¿NICE? El NICE, ajá. Ajá, normalización y certificación electrónica. ¿Cuál más? La Las primeras Asociación de tres. Normalización y Certificación. El ANSE, Asociación de Normalización y Certificación, sí. El CNCP. CNCP, Ajá. Centro de Normalización y Certificación de Productos. No del todo. No del todo. Los primeros La que me dijeron, Normex. sí, el NICE, el ANSE, sí. La ONCC. No, ese es en construcción y edificación. La Normex. Normex, sé que es la principal y a partir de ahí se pueden derivar algunas de las que tenemos. Puede ser también la IMNSC. IMNS, que es el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Entonces tenemos 4. Normex, IMNC, ANSE y NICE. Lo que van a hacer, y eso se los voy a publicar también en sus en Classroom para que lo empiecen a trabajar. Van a revisar la página de cada uno de esos 4 organismos. Van a verificar cuál es la misión, la visión y el objetivo de cada una de ellas y cuál es el tipo de productos o servicios a los cuales va a certificar cada una de esos 4 organismos. Obviamente no va a ser nada más solo, va a ser una lista y de esa ustedes van a identificar y seleccionar cuáles sí tendrían relación directamente con la unidad de aprendizaje que tenemos, que es mediciones. Y van a justificar del por qué pudieran servirnos estos organismos para poder trabajar dentro del área de certificación para las mediciones. ¿Vale, muchachos? ¿Sí nos quedó más o menos claro? Esto lo van a hacer por equipos. Pero ¿cómo lo van a hacer? Yo les voy a abrir una carpeta y en esa carpeta van a colocar, porque voy a colocar un archivo donde ustedes van a empezar a agregar la información por cada uno de los integrantes. Es decir, ¿de cuánto es sus equipos? Creo que son de 4 o 5, ¿no? 5. De 5. Bueno, se van a organizar y decir, bueno, a mí me toca, por ejemplo, la Normax.
a mí me toca la IMNC, a mí me toca la ANSE, a mí me toca la NICE. A mí el último integrante me va a tocar, y aprovechando, un organismo internacional. En ese documento, que va a estar en documentos de Google, ya abierto como formato de Word, van a tener los permisos de edición. Entonces yo, integrante 1 que me tocó Normex, voy a agregar toda la información que corresponde a Normex. Yo, integrante 2 que me tocó de IMNC, agrego toda la información que considere relevante y van a armar un solo documento. ¿De acuerdo? Y ese solo documento yo lo voy a voy a revisar, y afortunadamente ahí me aparece fulanito editó tal cosa a tal hora. Sutanito editó esta parte a tal hora. Entonces, yo voy a evaluar que realmente todos los integrantes estén participando en la formación de ese documento. Una vez que tengan armado ese documento, van a generar un nuevo documento a manera de reporte. ¿Por qué? Porque con esto que ustedes vayan construyendo en el documento que yo abrí, van a generar una exposición. ¿De acuerdo? Esa exposición la van a hacer ustedes van a determinar cómo realizan la exposición. Pueden reunirse a la mejor por plataforma de Zoom, de Meet, como ustedes quieran, apoyados en una presentación digital. Y lo que van a hacer es como si estuvieran exponiéndolo a alguien más. O hacen su presentación por separado, pueden utilizar alguna aplicación de internet que les permita grabar la pantalla y se permitan grabar a ustedes. Van haciendo la explicación, tienen el video, alguien edita los 5 videos y los hace uno solo y los sube a una plataforma. Y lo que van a hacer es, en ese documento que ustedes van a generar a manera de reporte, van a agregarme la dirección donde esté alojado ese video, donde se vea la exposición y aparezcan los 5 integrantes del equipo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Vale, entonces son 4 organismos nacionales: Normex, IMNC, ANSE y NICE. Y van a investigar un organismo internacional que se dedique a regular los sistemas de mediciones y equipos de mediciones. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro lo que van a ir haciendo? Sí. Sale. Yo voy a subir al rato, entre hoy y mañana, el documento donde vienen todas las especificaciones y las condiciones para esa primera exposición, y lo van a entregar o van a hacer su exposición para la próxima semana. La tienen que entregar el día 29 de octubre. Entonces tienen una semana para trabajar en esa parte de la exposición. ¿Sale, muchachos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿van a ser los mismos equipos con los que ya estábamos trabajando? Sí, los mismos. De hecho, el documento que voy a abrir para que ustedes puedan empezar a trabajarlo va a estar en su carpeta. Ah, ok, gracias. ¿Vale? No lo vayan a estar eliminando, porque de todos modos ahí me dices si lo eliminan o no lo eliminan. ¿Vale? Es muy chismoso el Google. Entonces, me va a decir, fulanito puso un puntito a las 3 de la mañana y listo. Sutano le eliminó ese punto a las 3 de la mañana. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, si alguien le dice, oye, yo fulano, le dice a Sutano, oye, sube la información por mí, no va a aparecer que la subió fulano, le va a aparecer que la subió Sutano. ¿De acuerdo? Entonces, todos deben de participar y eso es lo que yo voy a calificar y evaluar, que todos estén participando y que todos estén agregando. No voy a querer que copien y peguen, sino ustedes van a subir la información de acuerdo a cómo estén sintetizándola. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Creo que no. Dale. Y para empezar el siguiente tema, lo que ustedes van a hacer ya cuando tengan esta diapositiva y le empiecen a revisar, van a abrir este video, lo van a visualizar, y ya para el jueves vamos a hacer una dinámica con este video.
Por eso este video va a ser importante que lo revisen de aquí al jueves. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Va a Profe, subir yo toda no. la información por el Classroom? Perdón, compañero. A ver, primero, porque querían hablar dos. ¿Quién? Que hable el chavo Miguel primero. ¿Cuál chavo? Es que no alcanzo, no me aparecen luego los nombres. Dale, Miguel. a ver. Miguel. Yo nada más para aclarar, ¿este video va a subir una carpeta o ya subió una carpeta donde va a donde viene este video, ¿no? ¿O es en la que viene, en la carpeta que nos subió en Grupal o en el grupo? No sé, no entendí esa parte muy bien. No, a ver, esta presentación que ahorita les hice que visualizaran es una presentación que ya más o menos habíamos trabajado la clase pasada, pero ya la pasé de PowerPoint a que ustedes la puedan ver en internet. Entonces, no recuerdo si ya actualicé la página. Si no, ahorita déjenme ver rápido si ya actualicé la página y les enseño dónde está el video y a dónde está la presentación. Y esa presentación que ahorita acaban de ver que se ve de dinosaurios, es la que ustedes van a empezar a visualizar y ahí vienen todos los enlaces a las páginas que yo les estoy diciendo, que son estas que aparecen. Ah, ya se pasmó. Estas. En esta diapositiva vienen las direcciones. Fíjense, le van a colocar, le van a dar clic donde, si se fijan en la parte derecha de arriba, aparece como un dedito. Si le dan clic, les aparecen todos los enlaces o todos los puntos donde hay enlaces. ¿Vale? Ahí están. Ya está Entonces le en van la a dar página clic esa ahí. presentación. Ya está. Ah, fíjense. Entonces por eso les decía, no me acuerdo si ya la voy a actualizar. Esa presentación es la que van a visualizar. Creo que dice tema 1, si no me equivoco. Y aquí es donde van a poder llegar a los enlaces directamente de esas páginas. Y para el jueves voy a requerir que el video que está en la penúltima diapositiva, donde dice siguiente tema 1.2, la importancia de medir, lo revisen para poderlo ver, para poderlo discutir el día jueves. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó resuelta la duda o no? Sí, ¿O se profesor. amplió la duda? Sí, profe, ya. Gracias. Sale. En Classroom mismo, yo agregué un archivo. No sé si ya también revisaron Classroom. Se los agregué como, creo que como material se los puse. Material de apoyo, ¿no? Material de apoyo. Es un documento PDF que dice fundamentos de instrumentación. Sí, profe. Bueno, ese libro de fundamentos de instrumentación es el que nos va a servir como apoyo durante todo el semestre. Muchas de las cosas que tengamos ahí las vamos a ocupar directamente desde desde el libro, porque nos va a permitir visualizar todos los temas. De hecho, ahorita lo abro tantito para decirles cómo lo vamos a ir trabajando ese libro. Ya se ve. Ese es el libro que le subí, que dice Fundamentos de Instrumentación Electrónica. ¿Vale? Inclusive lo pueden encontrar, lo ponen en Google, lo buscan Fundamentos de Instrumentación Electrónica y lo encuentran rápidamente. Nos habla del capítulo 1, señales y medidas. Luego el capítulo 2, introducción al osciloscopio. Capítulo 3, canal vertical, canal horizontal, todo eso del osciloscopio. Capítulo 5, un generador de señales. Capítulo 6, fuente de alimentación. Y luego polímetro analógico, pero el 7 realmente no lo vamos a trabajar, nos vamos a quedar hasta el 6. Todos estos instrumentos que están aquí, que nos habla de osciloscopio, nos habla de generador de señales y fuente de alimentación, en algún momento ustedes ya los utilizaron
¿O me equivoco? No, ¿verdad? Los utilizaron en circuitos. Ya utilizaron el osciloscopio, a lo mejor no al 100%, ya utilizaron el generador de funciones y ya utilizaron las fuentes de alimentación. De hecho, aquí a lo mejor lo único que nos faltaría mencionar sería el generador de el multímetro. ¿Quién no ha trabajado ninguno de los 4 que mencioné? Generador de funciones, fuente de alimentación, osciloscopio y multímetro. Yo no. ¿Quién es yo? Yo tampoco. Yo, Roberto Lara. ¿Roberto qué? Lara. Roberto Lara. ¿No has utilizado ninguno? No, de hecho apenas estoy cursando circuitos también. ¿El semestre pasado no llegaste a ninguna de circuitos? Porque empiezan en segundo semestre, ¿no? ¿Perdón? Empiezan creo que esas materias en segundo semestre. No, empieza Pues yo en segundo. ¿Cuál llevas ahorita? Yo en segundo no recuerdo haber usado nada de eso. Empiezan en tercer semestre, no me digan eso. Yo estoy cursando. Sí, en tercero empiezan. Yo estoy cursando apenas circuitos también. ¿Cuál llevan ahorita? Porque ahorita sí deben llevar una paralela. Teoremas. Teoremas. ¿Y antes de teoremas o es la primera de la Academia de Circuitos? No, es la segunda. La primera es circuitos de CA y CD. Entonces, a ver, ¿quiénes no han utilizado ese equipo? Uno es José Lara. Otro, ¿quién más no ha utilizado ninguno de esos? No, nada más, todos sí los han utilizado. Sí. A ver, déjenme. Resulta. No, la verdad, si no los han utilizado, no importa, díganme para que con base en eso, pues yo pueda planear o modificar alguna actividad que tenga considerada. Si ustedes me dicen, no lo he utilizado, perfecto, no hay ningún problema. No les voy a decir, ya están reprobados, ni les voy a decir, rásquense con sus propias uñas, ni nada. Necesitamos saber. Yo sí lo he ocupado, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien ya cómo usarlo. Lo que es el osciloscopio y el generador de funciones. A ver. Listo, ¿todos identificamos este? Todavía no veo. Sí se ve. Sí, es el osciloscopio. No, es el generador de funciones. Es el generador de funciones, ¿no? Sí, es el Aquí generador está. de funciones. ¿Es de la pantalla? Yo solo veo la aquí están las perillas de... Yo veo un documento de Word. Yo también. No, en la cámara de profe. en su cámara. Ok. No, en la cámara. Vean mi cámara ahorita. Voy a quitar el documento. Ya se está sudando el profe. Ya estoy, a ver, voy a quitarla. A ver, ya, dejé de presentar. Para que no nos confundamos. Mi cámara. Ahí está. No, es el generador de funciones. Este es nuestro osciloscopio. La pantalla, aquí está. Aquí abajo tenemos los botones para ajustar cada uno de los canales. Hay osciloscopios que tienen 2 canales. Hay osciloscopios que tienen 4 canales. Ahorita lo que nos interesaría es manejar uno de 2 canales. Estos son igualitos a los que están en el laboratorio, ahí en la escuela. Los mismos. ¿Vale? De hecho, de este les voy a hacer un pequeño tutorial para ver cómo funciona, porque tenemos aquí canal 1, tenemos para canal 2, por eso les preguntaba si ya los habían manejado o todavía no. De los que ya lo manejaron, ¿más o menos se acuerdan cómo funciona un osciloscopio o no? ¿Para qué nos sirve un osciloscopio? Así rápido. Medir voltaje y ver cómo funcionan
Medir Para la ver el señal de comportamiento de la voltaje y de corriente. corriente, ¿no? Para ver Para la ver señal. No, no es lo de voltaje, lo de corriente no es lo Para mismo. estudiar las ondas, ¿no? Que se genera por la corriente. Principalmente vamos a ver formas de onda. Ya una de las funciones adicionales que tiene es poder medirlas como tal, pero realmente su función es que podamos observar las señales. Lo que está circulando, la forma en que se está comportando una señal dentro de un circuito. ¿Vale? A ver, el siguiente. Este sí es el generador, ¿no? Generador de Este es funciones. el generador. Exactamente, ¿no? Generador de funciones. De este lado tenemos la perilla que nos va a ajustar la frecuencia. ¿Sí? Podemos encontrarlo como generador de funciones o como generador de señales, cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Qué tipo de señales nos va a generar? Aquí me aparece Senoidales, cuadradas, de cuadrada sierra. Y triangular, cuadradas. que son las principales. La diente de sierra, como mencionan, la podemos obtener a partir de la triangular. Y de hecho, algo que posiblemente lleguen a ver en electrónica lineal es que a través de algún tipo de circuitos podemos generar una señal senoidal y de esa senoidal podemos generar una señal cuadrada o una señal triangular, o podemos partir de una señal cuadrada, que es un poquito más sencilla de construir, y de la señal cuadrada generar una señal triangular y de la señal triangular generar una aproximación a senoidal a través de funciones o de operaciones matemáticas. Cada uno de estos va a tener ciertas características. Para que yo pueda conectar este, que es mi generador, con el osciloscopio, debo de considerar cuál es la frecuencia máxima que me entrega este equipo y cuál es la frecuencia máxima que mide el osciloscopio. Imagínense, si este me genera una señal de 1 megahertz y el osciloscopio nada más mide hasta 500 kilohertz, ¿lo voy a poder observar? No. No, ¿verdad? No, sí. Es como, no, quiera echar 1 litro de agua en un vaso de medio litro. No lo voy a poder rebasear por completo. Entonces son características que deben de ser compatibles entre un equipo de medición y un equipo generador de señales o de funciones. ¿De acuerdo, múltiples? ¿Sí? ¿Nos queda claro? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Vale, ahora sí, Sí, profesor. regreso a compartir pantalla y ahora sí vemos lo que estaba compartiendo. Listo. Bueno, nada más regresando un poquito a lo que les mencionaba en la exposición. Ya ven que les mencioné que debemos de buscar un organismo internacional que se dedique a normalizar o regular esta parte de las mediciones o de los equipos de medición. Aquí aparecen dos y se los menciono. Uno es la IEC, que es la Comisión Internacional de Electrotecnia, o la otra, no, aquí está, la APEC, ¿sale? Que es la Cooperación Económica Asia-Pacífico, cualquiera de las dos. Pueden buscar para complementar su investigación, ¿de acuerdo? Entonces, este documento que les estoy mostrando ahorita es un documento que también nos va a servir como apoyo, también se los voy a hacer llegar. Y este documento lo hizo una profesora de la ESIME Culhuacán. Llevamos las mismas materias, la misma carrera, entonces este también se los voy a compartir para que lo tengan y puedan sacar información de aquí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a lo que estaba mencionando, ¿cuáles son los instrumentos básicos de medición que podemos trabajar en el laboratorio de electrónica? Si bien nos dice o nos enlista todos los que están ahí, vamos a ver cuál realmente sí están en el laboratorio y cuál realmente sí en determinado momento cuando regresemos a la parte presencial y ustedes entren a un laboratorio son los con los que se van a encontrar.
El primero es un amperímetro. El amperímetro como tal, pues lo que nos indica es que vamos a estar midiendo corriente. Tenemos un galvanómetro, que también nos va a servir para medir corriente. Entonces, quiere decir que un galvanómetro es un amperímetro. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a lo que dice ahí, un galvanómetro tendrá que ser un amperímetro. Si yo les hablo de un amperímetro, inmediatamente ustedes se van o se imaginan como tal el multímetro. ¿Por qué? Porque tiene opciones de voltmetro, tiene opciones de amperímetro. ¿O alguien de aquí no ha manejado un multímetro hasta el momento? No, ¿verdad? Todos hemos manejado un multímetro. Sabemos que tiene opciones de ampérmetro, de voltmetro, de ómetro. Pero entonces, ¿qué es un galvanómetro y por qué hacemos la diferencia entre galvanómetro y amperímetro? ¿A qué nos suena galvanómetro? Pues yo he escuchado de algunos metales que están como galvanizados. No sé si eso tenga que ver. Indirectamente, sí. Pero directamente no. ¿Qué es un galvanómetro? ¿Alguien ha escuchado ese término en algún momento? Sí. ¿Sí? A ver, el que dijo sí. ¿Qué? Lo he visto que el galvanómetro tiene como especie como un tipo ganchito. Como un Tengo en mi casa ¿no? para medir No. la corriente que va pasando por, ya sea en las pastillas, en caso de una sobrecarga. No, como un ganchito no. Esos son, por ejemplo, medidores de gancho que se utilizan, por ejemplo. Como una aguja, ¿no? Yo recuerdo, profesor, que tiene como agujas y la aguja creo que determina la acción de la corriente, ¿no? Sí, que son Es analógicos. como un relojito de cocina, ¿no? Cuadradito. A ver, primero me decían Tiene una función de una aguja. Tiene una función como electromagnética, ¿no, profe? Por medio de la aguja y va detectando la dirección de la corriente, por llamarlo de alguna manera. Más que la dirección de la corriente, el campo que genera. ¿Se acuerdan no sé si llegaron a ver el experimento de Oersted en alguna materia de física? No, profe. No me digan eso. ¿Dónde pasaron el resto No, profe. de su bachillerato? ¿Nadie les platicó ese experimento? No. ¿Cómo va, profe? Chance sí, pero por nombre no más. A ver, el experimento de la detección de campo magnético. De campo eléctrico y campo magnético. ¿Qué decía con imanes? No, con imanes no. Con limadura de hierro. Ah, sí, que se veían las líneas de fuerza, ¿no? Del campo. Ajá. Ajá. ¿En qué consiste ese experimento? Y eso nos va a llevar a ver qué es un galvanómetro. De hecho, estoy buscando aquí un galvanómetro, pero no lo encuentro. El de Oster es el de donde ponían como dos plaquitas muy cercanas y les conectaban corriente y se veía cómo viajaba la corriente, una cosa así. Algo similar. El experimento de Oster consistía en colocar un conductor, pero ese conductor iba a atravesar un pequeño cartoncillo. Se echa limadura de hierro sobre ese cartoncillo, se hace circular corriente a través de ese conductor y se iban a generar líneas de fuerza de forma circular. Eso consiste en el experimento de Oster. Entonces lo que iba a generar es poder detectar las líneas de campo eléctrico producidas precisamente por ese conductor. ¿Qué es un galvanómetro? No encontré el galvanómetro, sino se los mostraba. Un galvanómetro es un indicador de aguja que va a funcionar a través de inducción magnética. Ese galvanómetro, lo que va o esa bobina que tiene como tal, va a detectar. Es más, déjenle, les pongo la imagen para que lo vean y les explico sobre la imagen. Ya aquí abrí una imagen, pero quería mostrárselos en vivo.
Ah, ya sé cómo lo pudieran imaginar rápido. ¿Conocen los multímetros analógicos? Sí. ¿Cómo funcionan los multímetros analógicos? Miden mediante una aguja, ¿no? Miden mediante una aguja, exactamente. Internamente, ¿qué tienen? ¿O adentro qué tienen? Mamá. ¿Quién sabe, verdad? Tienen una resistencia. Una resistencia, profe. Ahí les va. Ahí voy a compartir mi pantalla y les explico sobre esa. Para que les quede más claro. ¿Y por qué hacemos la diferencia entre un amperímetro y un galvanómetro propiamente? Ahí está, ya se ve, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, esto es precisamente un galvanómetro. El galvanómetro va a tener un medidor o una escala a través de una aguja, pero la aguja se va a mover dependiendo un campo magnético que se encuentre presente en un conjunto de imanes. Esto que está de amarillo aquí es un imán. Tiene un polo norte, un polo sur y tiene un núcleo generado por un embobinado. Por eso les preguntaba del experimento de usted para llevar que llegáramos a lo siguiente. Cuando yo hago circular una corriente por un conductor, se va a generar líneas de campo eléctrico que se ven representadas precisamente por esa limadura de hierro. Pero ¿qué pasa si este conductor lo empiezo a enrollar? Al generar una bobina, voy a generar un campo magnético entre las terminales de esa bobina. Lo que va a suceder es que cuando yo quiera medir la corriente en ese galvanómetro y tiene dos terminales como tal, y déjenles cambio la imagen para que ustedes puedan verla. Ahí está. Este galvanómetro como tal tiene dos terminales y estas terminales son las que van a estar conectadas directamente a la bobina interior. ¿Vale? Y esa bobina interior, ¿por quién va a estar afectada directamente? Por los imanes que aparecen aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El campo magnético nos va a generar un efecto en esta bobina que se encuentra aquí al centro. Cuando hacemos circular una corriente a través de esta bobina, ¿qué va a suceder? Vamos a tener modificaciones en el campo y por lo tanto la aguja va a empezar a moverse en una dirección o en la otra. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Entonces, está indicando que tenemos las líneas de campo magnético que van siempre de norte hacia sur. Y a esta bobina es donde va a estar conectada directamente las terminales de nuestro galvanómetro, que es precisamente este que aparece aquí en su pantalla. ¿De acuerdo? Normalmente el galvanómetro nos sirve para poder hacer mediciones de corrientes muy pequeñas. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver la imagen? Si la puede ampliar, profe, estaría mejor. A ver, lo voy a ampliar. Sí, sí se ve, profesor. La voy a ampliar para que se vea un poquito más grande y que nos quede más claro. Ahí está más grande, ¿no? Sí, profe. Dale, Sí, fíjense. estoy muy claro. Aquí tenemos o está compuesto de dos imanes que se conoce como imanes permanentes, uno que es el polo norte, otro que es el polo sur. El núcleo de hierro que se encuentra en esta parte conectado o que tiene, por decirlo así, dos puntas. Una que va hacia este pequeño resorte y la otra del otro lado que va hacia el otro resorte. Cuando conecto aquí más y menos el circuito para medir corriente, ¿qué va a hacer este resorte?
va a hacer que circule la corriente a través de toda la bobina y cierre el circuito hacia acá. Estos resortes están conectados directamente a la bobina. ¿De acuerdo? Dependiendo la intensidad de la corriente, es el efecto que se va a generar de campo magnético o, voy a decirlo así, la modificación de la intensidad del campo magnético. Y por lo tanto, esta aguja, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a moverse de acuerdo a la modificación del campo magnético interno que yo tengo aquí. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda más claro? Sí. Sí, profesor. Por eso es que normalmente se utiliza para hacer mediciones de corrientes más pequeñas. Si queremos No lo escucho, pero no sé si solo es mi internet. No, profe, yo tampoco no lo escuché. Por 3. No, yo tampoco lo escucho. Se salió de la Se sesión. fue. Veo, primera peda virtual. Digan. Ya está. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Alguien ya hizo la tarea de ondas guiadas? Profe, tiene su micrófono muteado. Ajá, no se escucha, profesor. A ver, ¿ya me escucho? Listo. Ya. Ya, profe. Es que en una sí me escucho, en otra no me escucho. Ah, es que en el otro se pasmó. Bueno, de todos modos, ¿alguien ya hizo la tarea de ondas guiadas? ¿Y? No, ya ven. Torcido como cheto. Ese es el respaldo, porque si me va en una la señal, tengo el otro. Pero ¿qué tal el glosario, profe? Ya ves. Bueno, entonces ya se ve, mi imagen todavía no se ve. El domingo. Sí, profe, se ve bien. Sí, ya se ve. Bueno, entonces ya tenemos ahí que uno de los equipos que vamos a utilizar en el laboratorio es el amperímetro y el galvanómetro. Otro que tenemos es el ómetro y otro más el volmétro o voltímetro. Normalmente el ampérmetro con el ómetro y el multímetro vienen en conjunto con en uno solo, que es nuestro multímetro. ¿Qué otra cosa más o qué otro parámetro más mide el multímetro? ¿Tienen multímetro en su casa? Sí. Vale. ¿Qué otra cosa más? Los que tengan multímetro, vean su multímetro y díganme qué otro parámetro mide el multímetro aparte de voltaje, corriente y resistencia. Temperatura. Continuidad. Temperatura, ajá. Continuidad. Capacitancia. Y ahorita hablamos de continuidad. Capacitancia. ¿Qué más? Frecuencia. Frecuencia. ¿Quién tiene uno que muda frecuencia? Yo no tengo, lo he visto en los laboratorios. No, de los que tienen ahorita en su... ¿No? Entonces, normalmente adicional tienen, por ejemplo, lo que es la capacitancia y lo que sería se me fue. La temperatura. Yo tengo uno que mide la temperatura. ¿Quién tiene que mide la temperatura? Ya se activó el otro micrófono, profesor. profe, y está haciendo eco. Ya quedó. Nada. Mide temperatura. En el caso de medir temperatura, ¿necesitas conectarle algo adicional? Sí, tiene como, creo que es mercurio, unos cablecitos conectados. Un cablecito, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense, para poder medir la temperatura, pues requerimos unas puntas diferentes. Quiere decir que va a trabajar el procesamiento de forma diferente a cómo trabaja cuando se mide nada más el voltaje y la corriente. Inclusive cuando ustedes están midiendo voltaje y cambian para medir corriente, tienen que cambiar de posición las puntas para su multímetro, ¿no? Para la corriente. Sí, profesor. Exactamente.
regresando a lo que me decían, mide continuidad. ¿En qué unidades se mide la continuidad? Por ejemplo, la temperatura se los debe dar en Celsius. La capacitancia en farads. ¿Y la continuidad en qué unidades? Yo no he visto que se mida como en unidades, pero sí hay una opción para que suene cuando el circuito sí está cerrado y veamos si no está abierto o algo. Ajá. Solo da el entonces nada clip, más o a veces marca 1 o 2. ¿Cómo? Realmente verificamos que haya continuidad, no medimos continuidad, porque continuidad no es una variable que se pueda medir. Ah, ok, entonces solo es una verificación. Exactamente, verificamos que haya continuidad y por eso hice hincapié en esa parte. Todos o la mayoría escucho que dicen, pues mídele la continuidad, pero no es una variable de la continuidad. Entonces, validamos o verificamos que haya continuidad en el circuito. ¿Qué es lo que sucede cuando conectamos las puntas y suena precisamente para indicarnos? Es la forma de indicar la continuidad. De otra forma nos tendría que arrojar un valor, pero ¿nos arroja valor? No, solo A mí, bueno, no sé si sea extraño, pero a mí a veces me arroja el valor de 1. Cuando miras la continuidad, a veces puede arrojar valores muy mínimos, así casi de nada. Bueno, ahí pudiera depender un poquito del multímetro que estén utilizando, porque realmente cuando valida la continuidad o verifica la continuidad, lo que está haciendo es que circule una corriente. Entonces está conectado indirectamente con el amperímetro. Por eso les pudiera estar arrojando un valor. Si cuando están midiendo pudiera estar existiendo una pequeña variación y no medir y no validar por completo la continuidad, pudiera su pantalla estarles arrojando alguna variación en números, pero realmente no medimos continuidad. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe, ninguna. ¿No? Vale. Voy al siguiente punto, que sería un puente de impedancias. Un puente de impedancias está también incluido en ese multímetro. ¿Por qué? Porque el puente de impedancias, como su nombre lo indica, va a medir los diferentes tipos de impedancias: capacitancia, inductancia y resistencia eléctrica. Y aquí les hago una pregunta, aprovechando que ustedes ya trabajaron con inductores y vieron algunos conceptos de inductores en alguna materia de circuitos eléctricos. ¿Cuál es el otro parámetro o los otros dos parámetros que nos interesa medir en un inductor, aparte de la inductancia? ¿Qué otros parámetros podemos encontrar en una inductancia, en un inductor, aparte de su inductancia? ¿Qué me dice? ¿Su impedancia? No, la impedancia depende de la también la admitancia y la impedancia dependen del valor de inductancia. ¿Qué me dice? O FF para todo el grupo. No. ¿La capacitancia? No, ¿cómo capacitancia? ¿Qué pasó? No, FF para todo el grupo, muchachos. Toda inductancia tiene un valor interno de resistencia. Entonces, el otro parámetro que nos interesa medir es la resistencia interna del inductor. Y el otro parámetro que nos interesa es la calidad, la variable Q del inductor. ¿Sí se las han mencionado o no? ¿No? No. Bueno, un puente de impedancia nos va a indicar es que en el caso del inductor, inductancia, resistencia interna y... ¿No es la permitividad, profe? ¿La qué? ¿La permitividad? No, la permitividad es un parámetro que nos sirve para poder calcular la inductancia. Y el factor de calidad. El factor de calidad nos va a indicar qué tan bueno es un inductor para trabajar en resonancia. Y hay equipos que se llaman cúmetros. Esos cúmetros, inclusive, si
llegáramos a tener la oportunidad de regresar antes de que termine el semestre a la escuela, tenemos equipos que se llaman cúmetros. No están en el laboratorio de mediciones. Los tenemos en particular en los laboratorios de transmisores y receptores. Porque ese factor de calidad nos sirve para poder trabajar con circuitos sintonizados, que son cierto tipo de filtros para poder trabajar en altas frecuencias para equipos de transmisión y equipos de recepción. Para cuestiones de frecuencias bajas no nos interesa tanto el factor de calidad, pero para frecuencias altas sí, porque sabemos que un inductor puede resonar mejor a frecuencias altas que a frecuencias bajas. Entonces son los tres parámetros: inductancia, resistencia interna y factor de calidad. ¿De acuerdo? De lo que nos dice precisamente el documento. El puente de impedancia sirve para medir capacitancia, inductancia y resistencia eléctrica. Pero un equipo de medición más amplio es el cúmetro, porque nos mide inductancia, nos mide factor de calidad y nos mide capacitancia, e inclusive nos puede dar el comportamiento de un circuito ya resonante, un circuito RLC o un circuito LC con todos sus parámetros como tal. ¿Sí? Y ya ni les pregunto, ¿qué resonancia? ¿Alguien me dice qué es resonancia eléctrica? Cuando la frecuencia de un componente se empareja, o no sé si se puede decir bien así, se empareja a la frecuencia de otro y empieza a provocar ruido o interferencia. Casi. F. No, ya van triple F. La resonancia eléctrica se presenta, si yo tengo un circuito RLC, cuando el circuito entra en resonancia, el circuito se va a comportar como puramente resistivo. ¿Por qué? A un valor determinado de frecuencia, el efecto inductivo va a contraponer al efecto capacitivo. Ustedes ya lo vieron en circuitos eléctricos. Un inductor va a retrasar la corriente con respecto al voltaje si hablamos en corriente alterna. Y un capacitor va a retrasar el voltaje, o mejor dicho, adelantar la corriente con respecto al voltaje. Entonces, si un elemento retrasa la corriente y el otro adelanta la corriente a un valor determinado de frecuencia, va a quedar en fase la corriente con el voltaje, tal cual se comporta como cuando tenemos un circuito solamente resistivo. Esa es la resonancia eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Y precisamente el cúmetro es el que nos ayudaría a determinar la resonancia de ese circuito. Ahora sí, ¿quién por ahí dijo, profe? Yo, profe, y ahorita que dijo lo de la resonancia, en base a eso funcionan las bobinas de Tesla, ¿no? Sí, exactamente, con la resonancia eléctrica. Sí. Así es como funciona. Por eso es importante ver todos los parámetros de esos elementos. Y por eso les mencionaba cuáles son los parámetros de la bobina. Y es algo curioso, y salgo un poquito de tema y yo te regreso. Normalmente, cuando trabajamos con circuitos que almacenan energía, como es el capacitor y el inductor, se nos facilita más el manejo del capacitor porque trabaja con voltajes, y se nos complica más el inductor porque trabaja con corrientes. En los laboratorios tenemos fuentes de energía, pero todos son prácticamente fuentes de voltaje. No tenemos fuentes de corriente. Esa es una. La otra, el modelo matemático del inductor es más complejo. ¿Por qué? ¿De qué depende la inductancia de un inductor? O el campo magnético del inductor. Depende de la corriente, depende de la longitud del conductor, depende del número de vueltas o de espiras, depende del diámetro del núcleo, depende del tipo de núcleo, a diferencia del capacitor, que su capacitancia nada más depende de la carga y del voltaje. Pero el inductor, e inclusive los valores comerciales, ¿no? Si ustedes van y compran un capacitor, tiene valores comerciales determinados, inclusive hay capacitores con código de colores. No sé si ya se los mencionaron en circuitos. No me digan eso. Y de los inductores, no. De los inductores no hay valores comerciales. Cuando se trabaja con un inductor, hay que hacerlo con base en todas sus características. El grosor del cable, número de vueltas, tipo de núcleo y
con eso determinamos también el factor de calidad. ¿Sí? Por eso es que es importante que podamos o que sepamos que existen este tipo de equipos de medición que nos van a permitir encontrar los valores de capacitancia reales e inclusive los valores de inductancia reales. ¿Vale, muchachos? En una de esas oportunidades que tenga de ir a la escuela, le tomo un pequeño video al cúmetro y les enseño para que vean también otro tipo de equipos que hay en los laboratorios de electrónica. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, profesor. Bueno, y estos, regresando ahora al documento, son principalmente los equipos de medición que manejamos en el laboratorio. Lo único que nos faltaría agregar como equipo de medición es el osciloscopio. Como les mencioné, el osciloscopio nos sirve para poder visualizar señales y dentro de esa visualización o función que tiene el osciloscopio, pues podemos medir diferentes parámetros dependiendo del tipo de osciloscopio que es. Puede ser un osciloscopio analógico o puede ser un osciloscopio digital. Cuando trabajamos en la unidad de osciloscopio nos vamos a dar cuenta que el funcionamiento es completamente diferente de un osciloscopio analógico a uno digital. El analógico nos va a permitir trabajar todavía con el tubo de rayos catódicos. El digital ya no. El digital va a ser a base de procesamiento de señales nada más. Y lo que hace es un desplegado en pantalla de LCD. Por eso vamos a ver qué características tiene un tubo de rayos catódicos y qué características tendría un desplegado en LCD. ¿Sí? ¿Todos conocen los displays de 7 segmentos? ¿Han manejado display de 7 segmentos? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Alguien no? Yo, profesor. No. Yo tampoco. Yo tampoco, profe. No, profe. Ah, Yo tampoco, profe. bueno. ¿Han visto los relojes digitales? Sí. Sí. Bueno, ese es el principio base, el display de 7 segmentos. A partir de ahí vienen los que se conocen como display de 13 segmentos, 20 segmentos, 30 segmentos, para formar los números digitales. El de 7 segmentos, pues nos permite precisamente poder formar un dígito nada más. Ahí nos está enseñando uno su compañero César. Si ven la cámara de César Batres, ahí nos está enseñando un display de 7 segmentos. Y es la base para poder formar los números digitales. Son 7 segmentos porque con esas 7 líneas podemos hacer el número que tiene más segmentos, que es el 8. Si formamos un 8 en digital, ¿cuántas líneas necesitamos? 8. 7. 7 y son los 7 segmentos y a partir de esos 7 segmentos podemos formar todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces son todos los equipos que tenemos y adicional dentro de los instrumentos básicos en el laboratorio ya podemos agregar los equipos que nos van a generar señales o que nos van a proporcionar energía. Uno de ellos son las fuentes de poder o fuentes de voltaje y la otra que son los generadores de funciones, como ya les había mencionado. Nos generan señales senoidales, cuadradas y triangulares. Hay algunos generadores que nos van a proporcionar señales digitales. ¿Cuáles son nuestras señales digitales? Pulsos, unos y ceros, nada más. Pero independientemente de esas, tienen características o parámetros cada una de las señales. Una de ellas es amplitud, la otra es la frecuencia o el periodo, y la otra es la fase. No nos vamos a meter ahorita con fase. Vamos a decir que entonces tiene dos parámetros. Una que es amplitud y la otra que es periodo o frecuencia. El generador nos va a permitir entonces modificar la frecuencia de la señal que queremos de salida y nos va a permitir modificar también la amplitud como tal. Algunos de estos equipos de generadores de funciones están habilitados para que no solamente entreguen señal, sino también puedan recibir señal como tal. Entonces, estos generadores pueden funcionar como frecuencímetros. Y esa sería la dualidad de este tipo de equipos, que generan señales, nos entregan señales, pero también pueden medir la frecuencia de una señal que queramos medir como tal. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas?
Y esos son prácticamente todos los equipos que podemos encontrar en el laboratorio. Espero ir, si puedo ir este lunes, tomo un video del recorrido que haría sobre todo el laboratorio de mediciones y se los presentaría para que ustedes vean cómo está formado el laboratorio, cómo están conformadas las mesas de trabajo y los equipos que tienen con respecto a los que ya mencionamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? Ninguno, profe. Ya les quitamos una F para que sean doble F nada más. ¿No? ¿O les agregamos una? No, sí, quítenoslo a F. Sale. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. Nos vemos el jueves. Y para el día jueves les pido entonces, revisen el video que tienen en la presentación, que ya me confirmaron que ya están. Y yo les voy a subir el documento para que ustedes puedan empezar a trabajar directamente con su exposición. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, profesor. Sale, muchachos. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos el jueves. Sí, profesor. Sale, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Sale, nos vemos. Que tenga buena noche, profe. Sale, hasta luego. Profe, gracias.